porque incluso hoy el propio presidente Donald Trump, a través de la red social Truth, dijo que los Estados Unidos necesitan a Groenlandia por propósitos de seguridad nacional y que es vital el, ¿cómo se dice? Golden Dome. La cúpula dorada sí, que están construyendo y que la OTAN debería estar liderando una forma para que los Estados Unidos se queden con Groenlandia, que si no lo hacen, Rusia o China se quedarán con ese territorio. Y bueno, es un trino bastante largo, pero Groenlandia, que lo vemos en las imágenes y nos parece como la casa de Papá Noel. Un poquito sí, Camila. Sí, es la casa de Papá Noel. Jennifer, expliquémosle a la gente dónde está Groenlandia y qué es lo que está pasando con Groenlandia y por qué razón aquí Europa tiene que ponerse las pilas, porque ya es Trump diciéndole a la OTAN, usted tiene que apoyarme, a los países miembros de la OTAN, para que seamos nosotros los que nos quedemos con ese territorio. Y sobre todo, Camila, hay que ponerle más atención después de la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. En esta rueda de prensa que dio Marco Rubio con Donald Trump, el comandante de las fuerzas militares, Rubio dijo: cuando el presidente de los Estados Unidos dice que va a hacer algo, lo hace. Y el presidente de los Estados Unidos, como usted lo acaba de leer, pero ya lo ha dicho en varias ocasiones, dice: nosotros tenemos que tener a Groenlandia. Ha ofrecido plata por Groenlandia, ha hablado de intervención militar, pero dice, por las buenas o por las malas, pues vamos a tener a Groenlandia. Aquí tenemos un mapa, Camila. Groenlandia, uno se lo imagina en Europa y un poquito sí, un poquito no. Groenlandia está ahí en el Ártico, está en la zona norte, muy cerca, por ejemplo, a Canadá, pero también a Islandia. Groenlandia es grandísimo, Camila, es gigante, es el doble de un territorio como Colombia. Quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube o quienes se quieran conectar, ahí estamos mostrando los mapas para que ustedes vean exactamente de qué territorio estamos hablando. Lo que pasa es que es un territorio muy poco poblado por las temperaturas. Sí, claro. El 80% del territorio groenlandés, Camila, está cubierto por hielo y es una capa muy espesa de hielo. Por eso quienes dicen que quieren acceder a los recursos naturales de Groenlandia dicen que esto no va a ser fácil, pues precisamente por el espesor de la capa de hielo y porque es un territorio muy despoblado. Le decía yo, es como si usted uniera a Colombia con Ecuador en extensión territorial, pero apenas tiene 56.000, 57.000 habitantes. Es decir, mucho menos que un territorio, por ejemplo, como Zipaquirá. Entonces hay que tener las dimensiones de esto. Groenlandia no es un país. Groenlandia es una zona territorial autónoma y hace parte del Reino de Dinamarca. Por eso ahí metemos a la Unión Europea, porque aunque Groenlandia no hace parte de la Unión Europea, pues el Reino de Dinamarca sí. Y por eso ahí vemos tantas intervenciones del gobierno de Dinamarca diciendo nos queremos quedar pues como con Groenlandia, ¿cómo así que esto va a ser ahí? Hay una zona militar que ya está establecida. Por eso, Jennifer, la reunión hoy es con el canciller de Dinamarca y también de Groenlandia, que van a reunirse en la Casa Blanca. Eso es hoy, precisamente con Marco Rubio y J.D. Vance, que J.D. Vance entra nuevamente a ser protagonista del tema internacional, porque con Venezuela solo fue Marco Rubio. Y hay un tema importante, Camila, porque hay como una intención independentista de Groenlandia de Dinamarca, que a pesar de que tiene pues toda la autonomía, Dinamarca sí se encarga del tema de seguridad y del tema de relaciones exteriores de Groenlandia. Entonces ahí hay un tema político que podría ser aprovechado por Estados Unidos, por Donald Trump, pero todavía no es muy claro. Le traigo un pedacito de un audio del primer ministro de Groenlandia, en donde hablaba precisamente sobre la intención de que ellos tenían. Ellos decían, nosotros queremos permanecer como estamos, queremos ser de Dinamarca, aunque me puse a leer y él era de tono conservador independentista, pero pues su posición la fijó y escuchemos lo que decía el primer ministro. Nu står vi med en geopolitisk krise, og hvis vi skal vælge mellem USA og Danmark her og nu, så vælger vi Danmark. Se llama Jens Frederik Nielsen, Camila. Pero además con una pinta muy sport, ¿no? Tiene 33 años, es jovencito. Con un saco que los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube lo pueden ver, que se conoce como un hoodie, ¿no? Es ese saco con capucha y dando su declaración en esas formas. Y básicamente lo que dice ahí, habla en groenlandés, pues por supuesto, pero tiene ahí los subtítulos en inglés y dice lo que le estaba comentando Camila: nosotros somos Groenlandia y nosotros queremos permanecer como estamos, que somos
hacemos parte de Dinamarca, nosotros no queremos hacer parte justamente de los Estados Unidos. Ahora la pregunta es, Camila, ¿esto va a ser posible? ¿Estados Unidos emprenderá una operación militar en Groenlandia para quedarse con ese territorio? ¿Cuáles son las intenciones de Estados Unidos, que siempre ha hablado de seguridad, pero pues que ya empezamos a hablar de tierras raras, por ejemplo, tan vital para el tema de la defensa y para el tema de toda la inteligencia artificial? Y sobre todo, Camila, ¿cómo se va a parar Europa frente a lo que está haciendo Estados Unidos en este momento? Pues por esa razón es que nos acompaña a esta hora en la línea, por todo esto que usted está contando, Jennifer, el general de brigada retirado, Enrique Ayala. Él fue el segundo jefe de la División Multinacional Centro-Sur de Irak entre enero y mayo del 2004 y hoy es analista de la Fundación Alternativas en España. Así que, general Ayala, mil gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a Blue Radio. Buenos días. Estábamos hablando de un mensaje que acaba de enviar hace unas horas el presidente Donald Trump, diciendo que los países que son de la OTAN deben apoyar que Estados Unidos se quede con Groenlandia, que si no se queda Estados Unidos, se quedará en China o Rusia, y que la OTAN perdería cualquier tipo de influencia y de capacidad de verdad militar si no se permite que un ejército como el norteamericano se apodere de ese territorio. ¿Qué debería hacer Europa? ¿Qué debería hacer la OTAN frente a esas palabras del presidente norteamericano? Las pretensiones del presidente de los Estados Unidos de que Groenlandia es absolutamente imprescindible para la seguridad de su país y para la seguridad internacional son absolutamente rechazables. No hay ningún problema de seguridad con Groenlandia que no pueda ser resuelto por Estados Unidos mediante el diálogo con Dinamarca y con el resto de los socios de la OTAN. Estados Unidos tiene una base en Groenlandia, en la base de Thule o Pituffik, que es una base importantísima, que sirve para detectar los misiles intercontinentales que puedan llegar por rutas polares. Diríamos que es una base precursora de la cúpula dorada y que formaría parte de la cúpula dorada cuando ésta se constituya. Y ya está allí esa base, y además Estados Unidos ha tenido hasta 17 bases en Groenlandia, llegó a tener 10.000 soldados allí en la isla, ahora tiene nada más 200 o 300, porque quiere. Porque tiene un tratado de defensa mutua con Dinamarca desde el año 1951, que ha sido renovado 2 veces, y ese tratado le permite instalar todas las bases militares que quiera para proteger la isla y para proteger las vías de comunicación, las rutas polares que pasan cerca de la isla. Por tanto, esas preocupaciones de seguridad que alega el presidente Trump son totalmente irreales. Sus intenciones son muy diferentes. General, y si no es verdad el tema de la seguridad, precisamente por esta base Pituffik que tiene, entiendo yo, 100 militares y que puede poner o desplegar las tropas que quiera Estados Unidos en Groenlandia, ¿cuál es la real intención? ¿Por qué está tan empecinado el presidente Donald Trump en Groenlandia? Bueno, hay 2 aspectos que creo que son muy importantes. El primero es el económico. Groenlandia dispone de muchos recursos de todo tipo, sobre todo minerales. En Groenlandia hay al menos 60 minerales, de los cuales 15 pueden ser clasificados como tierras raras. Tiene las mayores reservas de tierras raras del Atlántico. Como es sabido, pues hasta ahora la mayoría de las tierras raras son explotadas por China, son imprescindibles para las nuevas tecnologías, y las reservas que tiene Groenlandia pues serían lógicamente muy importantes para el desarrollo tecnológico de Estados Unidos y sobre todo para negárselas a China. Y del mismo modo pasaría con la explotación del resto de los minerales, aunque hay que decir que esta explotación es hoy por hoy muy complicada, en razón de que la mayor parte del territorio de Groenlandia está congelado, pero no obstante, con el cambio climático pues cada vez hay más zonas accesibles y parte de estos minerales podrían ser explotados. Y la segunda razón es una razón geopolítica. Groenlandia de alguna manera es la puerta del Ártico. El Ártico va a ser importantísimo en el futuro precisamente por el deshielo que se está produciendo y tanto por sus recursos naturales que podrán ser explotados en el futuro,
como por el acceso a las rutas transpolares, sobre todo en el caso de Estados Unidos, a la ruta del noroeste, que permitiría rodear Canadá por el norte y acercarse al norte de Asia por una ruta muy corta. Por tanto, esas son las verdaderas razones que puede alegar Donald Trump, y sobre todo el hecho de que estuviera bajo dominio de Estados Unidos impediría en la práctica que otros actores mundiales, como podría ser China en el aspecto de los minerales o Rusia en el aspecto de la pesca, pues puedan cerrar tratos con Groenlandia, que cada vez va a tener más autonomía en los aspectos internacionales. Sí, general Ayala, esos dos puntos que usted pone, sobre todo el segundo, es el que esgrimen muchos expertos, y le quisiera preguntar sobre esta historia que usted empezó a contarnos al principio de esta entrevista, sobre esos tratados que se han tenido entre Dinamarca y los Estados Unidos desde 1951 para la presencia militar en Dinamarca. Usted nos ha dicho que ha llegado a tener los Estados Unidos miles de soldados ahí, que ahora solamente son unos 300 o un poco menos. Le quiero preguntar si esa presencia militar en este momento puede ser peligrosa, pues porque está dentro de unos tratados, pero ya sabemos que a Donald Trump pues los tratados no le importan, o sea, cumplir con tratados no es como su mayor virtud. Si esa presencia puede ser mirada como peligrosa en este momento. Yo creo que un ataque militar de Estados Unidos en Groenlandia, una toma por la fuerza, es hoy por hoy inverosímil. Esto sería prácticamente el fin de la OTAN, porque el ataque de uno de los aliados al territorio de otro pues sería absolutamente inaceptable, y por tanto yo creo que esto no va a pasar. Yo creo que el presidente de Estados Unidos esgrime esta posibilidad militar como una forma de intimidación para que la parte danesa ceda en sus aspiraciones, pero que no es real, o sea, no va a existir una acción militar. Yo creo que es mucho más fácil que lo pudiera conseguir a través de la independencia de Groenlandia respecto al Reino de Dinamarca. He sabido que la mayoría de los partidos políticos groenlandeses son independentistas, aunque por el momento los mayoritarios prefieren esperar hasta ver que tienen una cierta viabilidad económica, cosa que no es el caso ahora, ¿no? Y si se consiguiera la independencia, pues una vez que Groenlandia fuera independiente, naturalmente sería mucho más fácil para Estados Unidos conseguir de alguna manera anexionarla, quizá como territorios no integrados, como las Islas Marshall o como un país libre asociado, tal como Puerto Rico, ¿no? Sí. Yo creo que esa vía puede ser mucho más sencilla, y mientras tanto lo que va a intentar de Dinamarca es que le conceda toda clase de facilidades de explotación y de instalaciones en la isla, tanto militares como civiles, con objeto de estar allí presente si es que ese evento de la independencia se produce y tener ya una ventaja adquirida. General, hablando de la Unión Europea, pues porque obviamente Groenlandia no hace parte de la Unión Europea, pero Dinamarca sí hace parte de la OTAN. ¿Cómo está jugando Europa en este momento frente a todo este nuevo mapa geopolítico que se está planteando y frente a estas tensiones generadas sobre todo desde los Estados Unidos? ¿Qué garras tiene Europa para generar una confrontación con Estados Unidos? Hemos visto a Macron, hemos visto al presidente de España, Pedro Sánchez, pues respondiéndole a Trump, pero en general hemos visto una situación pues bastante débil por parte de los europeos. Ciertamente es una posición muy débil. Ha habido 6 países que han emitido un comunicado diciendo que el futuro de Groenlandia lo tienen que decidir los groenlandeses y los daneses. Entre ellos estaba España. Hoy mismo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hecho también un comunicado. Son comunicados débiles, sin mencionar prácticamente a Estados Unidos. El problema es que Europa está en estos momentos completamente condicionada por la guerra de Ucrania. La mayoría de los dirigentes europeos piensan que Estados Unidos es imprescindible para continuar el apoyo a Ucrania y para evitar
que Rusia tenga una victoria rotunda. Incluso algunos temen que Rusia podría seguir sus ansias expansionistas después de Ucrania. Por tanto, de alguna manera eso hace que Europa esté muy débil, atada de pies y manos ante el presidente Trump y no sea capaz, diríamos, de plantar cara, porque, como digo, la mayoría de los países europeos están dispuestos a hacer lo que sea y a aceptar lo que sea con tal de que Estados Unidos no abandone a Ucrania y a Europa en estos momentos cuando la guerra todavía no ha terminado. Por eso la protesta que puede hacer la Unión Europea es muy débil, pero de todas formas, si Trump siguiera forzando de una manera más o menos violenta la anexión de Groenlandia, yo creo que la respuesta inevitablemente por parte de la Unión Europea tendría que ser mayor. Pues, general Enrique Ayala, muchas gracias por hablar con nosotros y por darnos sus interpretaciones frente a la situación que se está viviendo hoy a nivel geopolítico y con las intenciones que ha expresado el presidente Donald Trump de querer anexar Groenlandia al territorio norteamericano. Gracias por estar aquí con nosotros en Blue Radio. Un feliz resto de día para usted en España. Encantado, ha sido un placer. 11 de la mañana, 49 minutos, y precisamente vámonos para Estados Unidos. Y vámonos para Estados Unidos con música, Sebastián, porque varios oyentes se solidarizaron con usted y le tienen respuesta frente a su preocupación de si se va a poder casar y si cuando se case se le va a demorar la visa o no, por cuenta de lo que anunció Lucas. Si me acogen. Si lo acogen. Ahora, importante, Camila, decir lo que le decíamos ya, Fox News lo adelantaba, acaba de confirmarlo el Departamento de Estado a través de un trino, que se pausa el procesamiento de visas de inmigrantes, es el término clave, para 75 países, dice el Departamento de Estado, cuyos migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables. La congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense. Eso quiere decir a los que les dan Social Security, que es porque entiendo es lo que está diciendo el mensaje del Departamento de Estado. Le manda un oyente desde los Estados Unidos. Les damos las gracias a quienes se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestra plataforma, de nuestra aplicación de Blue Radio desde ese país. Me dicen, Camila, dígale a Sebastián lo siguiente: para adquirir por medio de matrimonio una green card, eso se demora aproximadamente 2 años. O sea que tranquilo, que eso se suspende, se le demorará un poquito más el proceso, pero igual, sin esta noticia de Lucas, se le demoraba 2 años más o menos. 2 años, sí, no es inmediato. Que primero usted adquiere un permiso de trabajo y un Social Security, es decir, el social para trabajar y poder pagar impuestos. O sea que ahí yo creo que sí se le demoraría el tema y se le podría estar enredando el permiso de trabajo, Sebastián. A los 3 meses y después de eso le llega la Green Card. Es decir, se le demora todos los trámites, se le demoran como 2 meses, pero como 2 años, pero lo primero que le llega es un permiso de trabajo antes de tener la Green Card. Claro, pero lo que yo interpreto, Camila, y gracias a los oyentes, que son muchos los que viven en Estados Unidos y nos oyen, es esto no solamente perjudica claramente a las personas de esas 75 nacionalidades, sino también un norteamericano o norteamericana que por lo que sea se enamora de alguien de esa nacionalidad, pues quedó fregado también, porque no puede vivir de manera legal al lado suyo. ¿Sabe qué? Eso tenemos que averiguarlo, Gonzalo, con el abogado de migración, experto, porque debe haber muchas personas que están en la situación amorosa de Sebastián, que quieren irse a vivir con su gringa y no pero pueden. Yo lo vi por esta genuinamente decisión. preocupado, Sebastián. Sí. No, Sebastián está muy preocupado. Sí. Lo que pasa es que Sebastián está pensando mucho en el Mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo puede sacar raditos si el señor va al Mundial? Pero, Camila, le hice la tarea. Sebastián, deme unos minutos. A las 12:30, 12:40 le tengo el abogado migratorio que le va a responder esa y otras dudas si usted está interesado. Perfecto. Como veo que lo está. Entonces, pero ¿sabe qué, Sebastián? Frente a eso que usted está diciendo, no es solo por amor. Mucha gente tiene ese negocio. O sea, hay gente en Estados Unidos que vende el matrimonio. Entonces se casan y usted paga, no sé, le cobran $20,000 o $30,000 para que usted se case con la persona y le den la green card por el matrimonio. Se hacen toda la historia, Camila, se hacen las fotografías, se conocen, pero Donald Trump, es que estaba tratando de buscar esa noticia. Lucas debe recordar que tiene mayor memoria que yo. Dígame. Que eso hace un rato salió, unas 4 o 5 semanas, que Donald Trump le iba a poner el ojo justamente a este modo de adquirir la ciudadanía. Sí. Porque mucha gente, como usted lo dice, Camila, pues hace negocio. Unos los venden, otros los compran por muchísimos dólares, miles de dólares, además, y ahí hacen el negocio de la ciudadanía.
Pero además, Jennifer, eso tiene una vigilancia muy detenida. Yo tengo una compañera de la universidad que hace muchos años hizo eso, y eso les van a revisar, pues los oyentes que nos están acompañando desde Estados Unidos en YouTube, en nuestro canal de YouTube o en la plataforma de Blue Radio, en la aplicación de Blue Radio, pues lo deben saber. O sea, le mandan a usted gente a la casa a revisarle que tenga los 2 cepillos de dientes, que haya un closet con ropa de hombre y mujer, o de parejas. Es decir, le mandan a usted a la casa a revisar que de verdad estén viviendo 2 personas, y son visitas sin avisar, son visitas sorpresa. No es solamente que sea un negocio, sino que precisamente los Estados Unidos, el gobierno sabe muy bien, pues los gobiernos, el Estado saben muy bien que es un negocio, y por eso eso es muy vigilado, es supremamente vigilado. Yo conocí algunos casos en Estados Unidos, Camila y Ana Cristina, donde lo habían hecho y realmente no tenía mayor vigilancia. Supongo que también es como la lotería, porque habrá tantas personas que se casan con doble nacionalidad. Es decir, si yo soy gringa, me caso con un colombiano, con un argentino, pues debe haber un montón de matrimonios de estos que le queda muy difícil a un Estado controlar. Pero pues por supuesto que algunos dicen vigilados, otros no tanto. Creo que eso también debe depender de los estados, ¿no? Claro. Es decir, esta persona a la que yo le digo y que me contaba pues que son muy vigilados es, por ejemplo, en Florida, que en Florida eso sí pues es donde hay muchísima inmigración, pero creo que también eso debe depender de los estados. Todo esto que está haciendo el presidente Trump, que obedece a sus promesas de campaña, porque no nos digamos mentiras, él lo prometió en campaña y por eso lo eligió ese norteamericano de los estados de la América Profunda, se está viendo ya en los resultados de los números, porque acuérdese que el año pasado se conoció que después de 50 años de crecimiento de migrantes en los Estados Unidos, en donde a enero del 2025 había 53.3 millones de inmigrantes en ese país, el número más alto que ha tenido en la historia de los Estados Unidos de migrantes en los últimos meses, y esto es impresionante, son más los migrantes que se han ido de los Estados Unidos, ya sea porque han querido dejar el país o porque los han deportado, que los que han llegado. O sea, ya sí, la balanza se invirtió, que digamos antiguamente era muy distinto. Llegaban más migrantes de los que salían. Ahora Trump cambió la balanza completamente. Sí, y usted lo dice, fue una promesa de campaña, Camila. Usted sabe que el tema de la migración irregular ha sido un problema constante e histórico de los Estados Unidos. Para unos, pues Estados Unidos se fundó con base en la migración. No, y que ha crecido económicamente gracias a eso. Gracias a eso. Para otros, pues son personas que llegan ahí de manera irregular, indocumentadas, que están cogiendo, por ejemplo, trabajos de quienes debería ser desarrollado por estadounidenses. Lo cierto es que esto, Camila, no solamente está afectando a la migración irregular, está afectando a los mismos ciudadanos estadounidenses. Es que lo veíamos en Minneapolis, que sigue teniendo una situación bastante complicada en este momento, en donde esta señora pues fue asesinada por un agente del ICE. Las imágenes que he visto en prensa estadounidense, Camila, son impresionantes. Sí. Es decir, estos agentes rompiéndole las ventanas a los conductores, pues, o golpeándolos o arrastrándolos, precisamente para identificar que no sean migrantes irregulares cuando son absolutamente estadounidenses. Es que todo esto, recordemos que 2026, yo se los he venido diciendo desde el año pasado, es un año electoral en Colombia, pero también en Estados Unidos. En Estados Unidos, en noviembre se tienen las elecciones de mitad de términos, cambia el Congreso o no cambia, es como una especie de refrendación o no de las políticas del presidente Donald Trump, y muchas de las cosas que estamos viendo a nivel internacional, Groenlandia, Venezuela, Irán, varios analistas consideran que tiene que ver con la estrategia que está aplicando el presidente Donald Trump con miras a esas elecciones de mitad de término, que sin duda pues van a afectar mucho no solo a los latinoamericanos y colombianos que viven en los